Cada uno de nosotros tiene su propia historia en relación con la iglesia, ¿no es cierto? ¿Cómo es que amas a la iglesia? ¿Qué amas de la iglesia? ¿Qué temes de la iglesia? ¿Qué te entristece de la iglesia? ¿Qué detestas de la iglesia? Y estoy hablando acerca de tu relación con la iglesia local. En mi caso, mi historia en relación con iglesias saludables y discipuladoras. A los 13 años yo comencé a participar dirigiendo servicios especiales para niños y les digo, siendo que mis padres no tenían una relación con Jesús. A los 17 años buscaba entender y aplicar cómo las iglesias crecen a través de las células, porque iba a una pequeña iglesia en el último sector de la urbanización popular donde vivía y nunca creció a más de 60 miembros. Y yo no entendía cómo algunos autores, pastores, escribían sobre iglesias de miles si mi pastor estaba tan enredado tratando de dirigir la vida de unos 60 que rompían su cabeza, ¿no? Luego entonces, a los 22 años, pensaba comenzar una nueva iglesia y Dios me habló al corazón, lo que me llevó a conectarme con quien fuera mi pastor y mentor en el ministerio por los siguientes 20 años. Sí, salí de la iglesia, de esa pequeña iglesia en la que estaba por diferencias, y recuerdo que 20 jóvenes salieron también ese día y comenzamos a reunirnos el domingo siguiente en casa de mi mamá, quien se había convertido al evangelio y quien comenzó participando en esa iglesia, pero salió por una situación ofensiva del pastor hacia ella desde el púlpito. Era una recién creyente. Pero el asunto es, comenzamos a reunirnos en casa de mi mamá y cuando yo estaba acostado, yo pensé, ¿será que ahora comienzo a ser pastor? Y Dios habló a mi corazón y me dijo, ¿cómo puedes ser pastor si no tienes un pastor? Y yo comencé a llorar. Y eso precisamente me llevó a conectarme con ese veterano que fue mi mentor y mi padre en el ministerio durante 20 años, ya hace 11 años está en la presencia del Señor. A los 23 años fue ordenado como pastor de jóvenes y luego como pastor asistente en mi iglesia. A los 26 fue establecido como pastor principal en la iglesia donde sirvo hasta hoy. Y llegué a este lugar, a las afueras de la ciudad. Unas 30 personas se reunían allí, incluyendo niños. Realmente la iglesia se había devastado después de una sucesión de pastores con caídas morales. Han escuchado acerca de eso. Y fueron y le pidieron ayuda a mi pastor y mi pastor envió a su pastor de jóvenes y pastor asistente para que ayudara a ese grupo. Yo esperaba estar allí 4 meses, inclusive Aura, mi esposa, estaba muy ansiosa con el asunto de que ellos no fuesen a pegarse a nosotros. Inclusive yo recuerdo una ocasión donde uno de los hermanos me dijo, pastor, y ella dijo, no dejes que te llamen pastor, porque van a pegarse a nosotros y debemos regresar a nuestra iglesia. Bueno, íbamos a estar allí 4 meses y pues miren hasta hoy, ¿no? Luego entonces a los 27 años fui presidente de la Confraternidad de Pastores del Estado, observando la gran necesidad y problemas de los pastores e iglesias. Y yo ahora miro atrás, ¿a quién se le ocurre colocar a un muchacho de 27 años como presidente de una confraternidad de pastores de todo un estado? ¿A quién? ¿Saben cuál fue mi primera tarea? Enfrentar una situación de abuso sexual de 2 niñas en la ciudad perpetradas por un pastor y denunciado por
diputados de la Asamblea Legislativa del Estado, me invitaron a un programa de televisión como presidente de la confraternidad de pastores en medio de las críticas. Y sabes cómo ocurre eso, ¿verdad? Todos los pastores en un mismo saco, todos son unos abusadores. Y el Señor me dio gracia con ese hombre que era un periodista muy aguerrido. Y después del programa, donde me enfoqué en el abuso sexual conectado con el abuso espiritual y cómo prevenir a la gente para que esto no ocurra más, él me dijo: ¿tú puedes acompañarme una vez al mes en mi programa? Y a partir de ahí comencé entonces a aparecer con él en la televisión. Pero luego, a los 31 años, fui comisionado obrero apostólico de la Fraternidad de Ministros Las Buenas Nuevas, a la que pertenezco, amando a los pastores. Y hace 11 años estoy frente a esta fraternidad, enfocándome en el llamado de impulsar el discipulado y el cuidado de pastores y el desarrollo de iglesias saludables discipuladoras, siendo mentoreados por David Corfield en los últimos 6 años. Sixto Porras, quien es mi amigo, un día me dijo: Álvaro, ¿por qué no sales de Venezuela en los años más difíciles? 2015, 16, 17, 18, 19, luego nos vino el COVID, pero en el 2016 hacíamos 3 horas de fila para comprar 2 kilos de harina pan. ¿Ok? Y le dije: Sixto, la tierra donde yo nací no es el mismo país donde hoy construimos iglesia. Si Dios me hubiese llamado al lugar más recóndito del África para servirle, y yo hubiese tenido la convicción de que Él me llamara, le hubiese dicho sí. Pues Él me llama para ser misionero en mi propia tierra y para servir principalmente a los pastores en mi propia tierra. Y mira, yo he escuchado pastores que a mí me han asombrado con esto y me han dicho: Pastor Álvaro, si usted se hubiese ido de Venezuela, yo también me hubiese ido. Y yo pienso, qué responsabilidad. Y bueno, conmigo los pastores que aquí están, quedarse en Venezuela ha sido una decisión. Créanme, en algún momento yo estaba mirando al techo de mi cuarto en la oscuridad y pensando: ¿seré yo el único tonto que me voy a quedar aquí? Porque en un país de 34 millones, 33 millones, que 7.800.000 personas hayan salido, te dice todos los días: te vas a quedar, te vas a quedar. Esa es mi historia de amor con la esposa, con la novia de Cristo. Yo solo soy el amigo, ¿ok? Y ustedes entienden esa relación de amor, ¿no es cierto? Porque ustedes también son amigos del novio, que ven a su novia y también se enamoran, pero que notan sus defectos desde dentro y se preguntan: ¿cómo la escogió? ¿Cómo la escogió? Si tiene tantos problemas, ¿ok? Pero como creemos que Dios la escogió, creemos que Él está haciendo algo con ella para presentársela a sí mismo, ¿no es cierto? A sí mismo, sin defecto. Así que al hablar de iglesia saludable y discipuladora, trabajo con un modelo de 4 marcas, y para conocer el cuestionario diagnóstico de esas marcas, tú puedes ir al apéndice 5, está entre la 116 y la 121, y yo recomiendo, revisa ese apéndice, ese cuestionario. Es una de las herramientas más valiosas que yo he encontrado. Ayer hablábamos acerca de esta iglesia tan maravillosa y de su certificación en ISO 9000, no de calidad. Pues créeme, para mí este cuestionario se convierte en una evaluación de altísima calidad, vitalidad, salud
de la iglesia. Y yo les he contado, la primera vez que llené ese cuestionario me sentí abrumado. Sí, yo pensé, yo no sé si pueda seguir caminando con David en esto. ¿Cómo se espera que podamos cumplir con todo esto? Porque son 4 marcas, cada marca tiene 3 componentes y cada componente tiene 5 ítems. ¿Ah? Así que finalmente son 60 aspectos que vas a evaluar. Pero cuando te introduces y entiendes, y te recuerdas que hay que recordarse cuando uno llena esos cuestionarios. A ver, deme ánimo, que hay que recordarse cuando llenamos un cuestionario con 60 ítems para evaluar la salud de la iglesia, que las notas bajas son buenas, que las notas bajas son buenas. Y mientras haya notas bajas, hay algo en que seguir trabajando y en que seguir creciendo, ¿no es cierto? Así que lo que sí quiero aclarar es que este es apenas uno de los muchos modelos de iglesia saludable. Seguramente tú has leído muchos modelos de iglesias saludables. Yo recuerdo los primeros libros que leí así a los 17 años trabajando en una hacienda cafetalera, por cierto, era de Peter Wagner, ¿no es cierto? Sobre su estudio sobre iglesia, y luego Christian Schwarz y el crecimiento natural de la iglesia, y leemos sobre muchos modelos de iglesia saludable. Ahora, este tiene algo especial y ya lo van a ver, pero nos ha servido de una forma profunda y las 4 marcas son estas. Número 1, pastor saludable, discipulado y asesorado. Y escuchamos acerca de eso. Fue bueno, ¿no es cierto? Ayer escuchar sobre esto con nuestro querido David Orozco. Lo segundo es grupos pequeños intencionales, una red pastoral. Lo tercero, equipos de ministerio, red ministerial. Lo cuarto, visión misional, yendo más allá de la iglesia. Ahí entonces están estas 4 marcas. Comencemos con la primera marca de una iglesia saludable discipuladora, que es el pastor saludable, discipulado y asesorado. El pastor o pastora, ya escuchamos, es el ADN de toda la iglesia y todos reproducimos según nuestra especie. Todos reproducimos según nuestra especie. Por eso, lo más especial de este modelo que yo he encontrado al comparar diferentes modelos de iglesia saludable es que es posiblemente el único modelo que comienza con el pastor. Comienza con el pastor. Y uno piensa, ¿cómo lo perdimos de vista en el resto de los modelos? Comienza con el pastor. 3 componentes son el pastor saludable, el pastor discipulado y asesorado, el equipo pastoral saludable, discipulado y asesorado. Número 1, pastor saludable. Iglesia saludable, ciudad saludable. Wow. Pastor saludable, iglesia saludable, ciudad saludable. Un enunciado muy evidente hoy. Y esto de la salud, como escuchamos, está en 3 dimensiones. En el pasado, resolviendo raíces como el rechazo, miedo, rabia, autoimagen y problemas emocionales, habiendo pasado por algún proceso de restauración y posiblemente liberación. Ofrecemos Rever, por ejemplo, restauración del alma, y en nuestro caso trabajamos con grupos de apoyo, y hay un grupo de apoyo o 2 grupos de apoyo muy especial con los que nosotros trabajamos y con los que he trabajado con pastores, algunos saben que soy psicólogo y tiene que ver con mi vocación, así que mi trabajo con pastores tiene que ver con este primer componente de esta primera marca. Y 2 de los grupos más especiales tienen que ver con el amor fundamental, papá y mamá, papá y mamá.
Así que trabajamos, por ejemplo, con el vacío paternal. Hemos llorado juntos, pastores, hablando acerca del vacío que papá nos dejó. ¿Ok? Y el otro es un grupo que desarrolló mi esposa a partir del escrito de Henry Cloud, que por cierto cita al hermano David Corfield en el Líder que Brilla, que se llama Restaurando el Vínculo Materno. Y en América Latina es difícil trabajar con la relación con mamá, porque en América Latina mamá es, dígamelo, sagrada. Mamá es sagrada y mamá no se toca. Pero ha sido para nosotros un descubrimiento impresionante la manera como nos vinculamos con el mundo a nuestro alrededor. Tu vinculación emocional con el mundo a tu alrededor tiene que ver con tu primer vínculo, el vínculo con mamá. Y conocer, por ejemplo, aquí está mi amigo Gabriel Castro, conocer a Gabriel a través del vínculo que él tuvo con su mamá ha sido tan iluminador. Que él me conozca a mí a través del vínculo que yo tuve con mi mamá nos ha llevado a comprendernos más. No solo comprenderme a mí, comprenderle a él. ¿Ok? Y esto es fundamental en el trabajo con los pastores. Luego el presente, saber resolver conflictos. Invertir de forma intencional en el matrimonio, en la familia. ¡Wow! Es maestro en reconciliación y en pedir perdón. Santiago 3, 1 y 2. Mira, no se hagan maestros muchos de vosotros porque van a recibir mayor condenación. Y nosotros aquí ya estamos perdidos en eso. ¿No es cierto? Ya no. Hey, ¿tiene que ver conmigo? Sí, tú y yo vamos a recibir mayor condenación. ¿Está bien? Así que no podemos tener la actitud de víctima de mira cómo me señalan por un pequeño error todo el tiempo. Sí, Santiago nos lo advirtió. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo revertimos la situación? Convirtiéndonos en maestros del perdón y de la reconciliación. Algo en lo que debemos trabajar mucho es en el matrimonio del pastor. ¿Ok? El matrimonio del pastor. Y por ejemplo, con los pastores con los que trabajo tenemos un retiro exclusivo para matrimonios todos los años. Una vez al año, un retiro para trabajar en el matrimonio. Ahora mismo, la semana que pasó, fue nuestro retiro de 3 días. ¿Y saben quiénes son las que impulsan a nuestros pastores a inscribirse en el retiro? ¿Quiénes creen? La esposa de Jethro, sí. Cuida de sí mismo integralmente, cuidar de uno mismo integralmente. Y esto tiene que ver con tu salud espiritual, con tu salud emocional. Pero ¿qué en relación con tu salud física? Luego, el futuro es un soñador saludable, alinea sus sueños con Dios, marcados por fe y esperanza con relación al futuro. Ayuda a cada persona a encontrar sus sueños y ser soñador. Wow. Tu equipo tiene sueños. ¿Los estás impulsando a alcanzar sus sueños? ¿Estás conectando sus sueños con tu sueño? Luego entonces el pastor es discipulado y asesorado, lo que se potencia con la práctica de microgrupos de discipulado. Microgrupos de discipulados, compartir la mesa y el camino y la mesa. Hablar de nosotros, no hablar del ministerio. Discípulo de Jesús. Dice, y los reconocían que habían estado con Jesús. Hechos 4:13. Discípulo de un discipulador humano, alguien que representa a Jesús de alguna forma en su vida. Es tan importante eso. Creo que no, podemos evidenciar un problema en nuestra historia en la medida en que nos hemos relacionado con la iglesia. Muchos pastores caminan solos.
Siempre digo, la soledad es una trampa. La soledad es una trampa. Discipulador. Todo verdadero discípulo se convierte en un discipulador. Qué bueno que hay una nueva generación de pastores que se está levantando. Te pregunto, ¿tienen que cometer ellos los errores que nosotros cometimos? Podemos abrazarlos, podemos adoptarlos como discípulos, como Timoteos, invertir en ellos tiempo, esfuerzo y recursos, desinteresadamente. Pastor tiene que ser también asesorado, y la definición de un asesor es un especialista en cierto campo que ofrece conocimiento, habilidades y técnicas para que un líder pueda crecer en esa misma área. ¿Ok? En nuestro caso, en cuanto a iglesia saludable y discipuladora, nos reunimos cada 15 días con David. Y les digo, yo no quería esto. En serio, en mí hay un pequeño fariseo perfeccionista. Por cierto, en todos hay un pequeño fariseo, dentro de todos. ¿Ok? Y yo no quería que alguien viera cómo funcionaba mi iglesia. Porque en la fachada estaba funcionando muy bien. Así que si alguien venía y entraba para ver el funcionamiento, seguro iba a descubrir algunos errores, algunos problemas, algunos defectos. Y ese fariseo perfeccionista dentro de mí se iba a avergonzar de eso. Así que prefería mantener el sepulcro blanqueado. Pero es tan importante que un observador externo, ¿ok? Así que de eso se trata, tener un asesor. Diversas formas. El asesor puede tener encuentros individuales contigo, asesoría colectiva, un asesor con un grupo de asesorados, y eso es lo que ocurre conmigo y el equipo líder pastoral de la iglesia, ¿ok? Luego la asesoría múltiples personas asesorando a una persona, y el ejemplo es un pequeño grupo que decide dedicarse a ayudar a uno de sus miembros a enfrentar un problema significativo. Por ejemplo, cuando hacemos PROA. ¿Conocen PROA? ¿Ok? Es digamos que es una técnica de asesoramiento colectivo, ¿ok? Lo tercero es el equipo pastoral saludable, discipulado y asesorado. Entonces, comienza con el pastor, pero debe extenderse ¿a quién? ¿A quién? Debe extenderse a su equipo. A su equipo. No es posible. Un pastor saludable en solitario necesita esta clase de equipo. La salud de toda la iglesia depende de eso. El equipo pastoral, como ya lo escuchábamos, es una muestra del futuro de la iglesia. Si es institucional, lleno de activismo, sin vida espiritual, ese es el futuro de la iglesia. Si es saludable, discipulador y está creciendo de forma intencional, acelerada, este es el futuro de la iglesia. Y ahora y a mí nos conmueve hablar con pastores que no pueden hablar de su vida con su equipo más cercano, porque su relación con ellos no es una relación orgánica, es una relación organizacional. Y si solo tenemos una relación organizacional, no desarrollamos cohesión. Los líderes de la iglesia son una extensión del pastor y el equipo pastoral. Son el equipo general. Jesús tenía un círculo de 3, de 12 y de 70 o 72. De forma parecida, dependiendo del tamaño de la iglesia, el pastor debe tener un círculo íntimo, un equipo mayor y un círculo de líderes comisionados.
Dos textos claves que introducen nuestro enfoque. Hechos 20:28, entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Wow. Cuiden de sí mismo y cuiden del pueblo de Dios. Significa, si tú no cuidas de ti mismo, no tienes derecho de cuidar el pueblo de Dios. Y si no cuidas de ti mismo, te conviertes en un peligro para el pueblo de Dios. Primera de Timoteo 4:16, cuida de ti mismo y de la doctrina. Y este también es un imperativo secuencial. Ambos son imperativos. Es una orden que sigue un orden. Una orden que Dios da que sigue un orden. Imperativo secuencial. Finalmente, nosotros somos lo que enseñamos. Nosotros somos la doctrina. La segunda marca de una iglesia saludable discipuladora son grupos pequeños intencionales, una red pastoral. La iglesia no es el edificio, ni la doctrina, ni los cultos. Son personas en relaciones comprometidas y personales. Y los tres componentes aquí son grupos de discipulado de líderes, células evangelísticas integradoras y discipuladoras, grupos de discipulado especializado. Grupos de discipulado de líderes y líderes en entrenamiento. Según lo registrado en los evangelios, casi todo lo que Jesús hizo con sus discípulos fue en grupos pequeños. ¿Te has dado cuenta de eso? El ideal es un discipulado que trabaja con grupos pequeños como Jesús hizo, incluye encuentros individuales con los miembros del grupo pequeño. Uno de los papeles principales del líder es ser un facilitador, ayudando a cada miembro del grupo a participar de forma significativa. Capacita a los miembros en ser líderes a través de rotar papeles de liderazgo mensualmente entre los miembros. En el 2017 hicimos una encuesta a nuestros líderes y les preguntamos, ¿qué es lo peor de ser líder? Pregúntale eso a tus líderes, eso es maravilloso. Te le preguntas, ¿qué es lo mejor de ser líder? ¿Qué es lo peor de ser líder? En un Google Form, y vas a recibir respuestas increíbles. La mayoría de ellos dijeron, cuando yo era miembro de un grupo pequeño, les llamamos grupos de cuidado pastoral y discipular, yo me sentía cuidado. En el momento en que llegué a ser líder de un grupo, ya no me sentía cuidado. Solo tenía que rendir cuentas sobre números, avances, rendimiento. Y dijimos, se nos ha pasado por alto grupo de cuidado de líderes. Y muchas iglesias lo están pasando por alto. Luego entonces, células evangelísticas integradoras y discipuladoras de los miembros. La mayoría entendemos de qué se trata. En nuestra iglesia, la participación en una célula semanalmente es uno de los 3 compromisos que cada miembro de la iglesia tiene, además de su participación en el culto dominical y en un equipo de ministerio. En un grupo saludable, todos participan, todos contribuyen, todos participan. Muchos de los 28 mandamientos recíprocos. Eso se aplica tanto a un grupo de líderes como de miembros. Mandamientos recíprocos los unos a los otros, los unos por los otros. En estos grupos puede haber comunión con una comida antes, un refrigerio después. En la reunión propiamente dicha hay un rompehielo, un tiempo para conversar la palabra con énfasis en oír la voz de Dios. Y la aplicación mejor en sus grupos de 3 o de 4 para que haya más conversación profunda, y un tiempo para orar en base a los toques del Espíritu y unos por otros. En cuanto al evangelismo, cada grupo necesita desenvolver o desarrollar una estrategia para alcanzar personas no creyentes. Luego entonces, discipulado especializado son grupos de apoyo, de matrimonios y más. En nuestro caso nosotros tenemos 17 temas diferentes para grupos de apoyo que tratan durante unas de 10 a 12 semanas en general temas
específicos que significan problemas donde las personas reconocen que necesitan sanar y crecer. Inclusive estos grupos de apoyo sirven como puente, porque hay mucha gente que se va a acercar a la iglesia para decirte: tengo graves problemas en mi matrimonio, ¿pueden ayudarme? Tengo serios problemas de conflictos familiares, inclusive tengo una medida por estallidos de ira hacia mi esposa y hacia mis hijos, ¿pueden ayudarme? Son grupos de apoyo donde se brinda atención especial y ayuda en áreas específicas para sanidad y crecimiento. Incluyen asuntos como el fortalecimiento matrimonial, manejo de la ira, conflictos familiares, secuelas del abuso sexual y otros aspectos relacionales, emocionales y espirituales. Así que allí están las primeras 2 marcas con sus 3 componentes. ¿Qué te ha hecho pensar esto? ¿Qué te ha hecho pensar? ¿Qué tal si tu iglesia puede impulsar esto? El equipo pastoral liderado por el pastor es el núcleo de liderazgo principal de 3 a 6 personas que vive la visión y los valores de la iglesia, pastoreando y equipando a los miembros para que ellos hagan lo mismo. Y tú dices: hey, ya va. En la primera marca me hablaste del equipo pastoral. Y en esta tercera marca vuelves a hablarme del equipo pastoral. Pero en la primera marca estamos hablando del equipo pastoral en una relación orgánica. Y en esta tercera marca estamos hablando del equipo pastoral en una relación organizacional como líderes. Ministerial, exactamente. En la primera marca, por así decirlo, hablamos del equipo pastoral desde la perspectiva de vida. En esta tercera marca hablamos del equipo pastoral desde la perspectiva de ministerio. ¿Ok? Este equipo pastoral es muy importante. Algo que he notado en mi trabajo con pastores es que si algo nos cuesta a nosotros los pastores es levantar, a ver, completen eso. Equipo. Levantar equipo. Recomiendo, no recuerdo ahora el capítulo de Líder que Brilla, pero habla acerca de levantar equipo. ¿Okay? Es toda una parte en realidad del libro. ¿Okay? Varios capítulos que habla acerca de equipo. Son el reflejo del futuro de la iglesia. No son apenas miembros de un directorio, directivos o consejeros, son coyunturas que conectan a los líderes de la iglesia con el equipo pastoral y el pastor. Practican el principio 50-50, 50% de su tiempo dedicado al cuidado pastoral cercano, de esto que ya hablamos, y discipulado de sus miembros, y el 50% al trabajo ministerial. ¿Ok? Ahí está. Inclusive, este equipo debe convertirse en un equipo de alto rendimiento. Y voy a adelantar algo. Hay un proceso de coaching para ti como pastor principal y para tu equipo. Y en este proceso de coaching aprendes, evalúas tu equipo como equipo de alto rendimiento, en qué nivel estás, y aprendes qué requieres trabajar para convertir a ese equipo en un equipo de alto rendimiento. Luego, el equipo administrativo coordina la administración de la iglesia llevándola a funcionar de forma saludable. En 1 de Timoteo 3 se muestra el perfil de un obispo o pastor y el perfil de un diácono, ambos indispensables uno al otro y para la vida de la iglesia. Algunos de nosotros como pastores estamos sobrecargados porque no tenemos un equipo administrativo fuerte. No tenemos equipos que se encarguen de la administración o que se encarguen de los aspectos de organización, de gestión y te acompañen a ti. Pronto en mi vida me di cuenta que tenía pocas habilidades administrativas
Y al reconocerlo dije, necesito gente que me ayude en esto. Hoy en día en la iglesia tenemos un equipo administrativo, un equipo de contabilidad y un equipo de recursos humanos, y pues mantenemos una comunicación entre el equipo pastoral y este equipo administrativo. El proactivo es proactivo este equipo. Uno de los roles fundamentales es oír a Dios y a personas claves con relación a sus decisiones administrativas, presupuesto, calendario de la iglesia, implementación del plan estratégico, cómo responder a necesidades físicas que surgen y más. Es proactivo en hacer recomendaciones para ayudar al pastor y al equipo pastoral, como también ayudar a los equipos de ministerio. Luego entonces, equipos ministeriales. Todo miembro es un ministro. A ver, ¿podemos repetir eso? Todo miembro es un ministro. Por eso requieren descubrir, desarrollar y utilizar sus dones espirituales e integrarse en equipos de ministerio. Los equipos de ministerio funcionan como grupos definidos que son comprometidos, capacitados y coordinados para obtener los mismos objetivos. Y cuando hablamos, por ejemplo, de equipos de ministerio, voy a mencionarte algunos que son fáciles de reconocer para ti. El equipo del ministerio musical, ¿ok? Alabanza y adoración. El equipo de servidores de la iglesia, ujieres o como les llames. Equipo de misiones urbanas y rurales. Equipo de misiones transculturales. Equipo de intercesión. Equipo de evangelismo, ¿ok? Son equipos ministeriales y todos los demás que tú pienses que la iglesia necesita. Vamos a la cuarta marca, visión misional, yendo más allá de la iglesia. Sin esto nos enfrentamos a la koinonitis, mirando únicamente hacia adentro. El niño gordo mirando solo su ombligo. 3 componentes: celebración semanal, culto participativo, inspirador y transformador. Segundo componente, discipulado transformacional, impactando la sociedad. Tercer componente, misión y misiones. Primer componente, celebración semanal, culto participativo, inspirador y transformador. El culto dominical debe ser misional. Te pregunto, ¿es tu servicio dominical amigable con los de afuera? ¿Lo es? ¿Cómo se siente una persona que no es de la iglesia cuando viene un domingo en la mañana? ¿Entiende? Imagínate, nosotros cantamos algo un domingo en la mañana como perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Y la gente piensa, así que el pediatra de tu hijo, que por primera vez te acompaña y por fin aceptó la invitación, piensa, ¿estos son yihadistas o qué? Y además de eso vas a hablar acerca del espíritu axalónico versus el espíritu jezabelico. Y sabes, y ahí te moviste con todo ese lenguaje. Es la vitrina de la iglesia, es el rostro público de la iglesia, es la forma en que la mayoría de los no creyentes conocen a la iglesia y donde reciben su primera impresión, por lo que buscamos ser atrayentes e interesantes para ellos. El mensaje es bíblico y prioriza la aplicación práctica y el crecimiento de los que escuchan, enfatizando también los valores y estrategias de la iglesia. Alguien va y dice, yo no soy evangélico, pero vengo la próxima semana. Me gustó lo que fue, tan práctico para mí, fue tan claro, es tan aplicativo. 2, discipulado transformacional impactando la sociedad. La mayor clave es unir el discipulado con el evangelismo con base relacional para alcanzar a los no creyentes.
La iglesia se involucra en la acción social en la comunidad, supliendo necesidades y comunicando el evangelio para todos. Los miembros son capacitados para alcanzar a quienes le rodean, ser sal y luz en sus esferas de influencia. Hoy en día trabajamos, por ejemplo, con centros de atención y prevención de la desnutrición infantil. En Venezuela, 2017. Estos son datos de la ONU, de la UNICEF, sí. 70% de la población infantil en desnutrición. 70%. ¿Y sabes qué pasa cuando la desnutrición infantil no se resuelve? Desde la gestación hasta que cumplen 2 años, son 1000 días en una carrera contrarreloj. Si no lo resolvemos, el cerebro de un niño se daña para siempre. Como un terreno árido donde no se puede sembrar nada más. Los niños que han nacido en este tiempo de hambruna en Venezuela tendrán una talla por debajo significativamente de sus padres y de sus abuelos. Debíamos hacer algo. Comenzamos trabajando con comedores, luego nos dimos cuenta que no resolvía el problema porque los niños que venían a nuestros comedores, hasta 500 niños diariamente recibíamos, venían por sus propios pies, 6 años. El problema está antes de cumplir los 2 años. Y nos comunicamos con un argentino de Mendoza, el doctor Abel Albino, quizás la persona que más sabe de desnutrición en América Latina. Y él, cuando nos comunicamos, dijo, él es un católico muy comprometido, él dijo, yo he estado orando por Venezuela. ¿Ustedes están dispuestos a aplicar nuestra metodología? Luego supimos que su esposa era una chileno-venezolana. ¿Qué les parece? Y hoy hemos abierto 7 centros. ¿Saben qué hace esto? Al trabajar con madres y con niños tan pequeños, nos da voz para hablar contra el aborto. ¿Ok? Porque realmente estamos cuidando la vida desde el vientre hasta la tumba. Luego entonces tenemos misión y misiones. Va más allá de la esfera de influencia directa de nuestra iglesia local. La iglesia multiplica formando el liderazgo para plantar nuevas iglesias. La plantación de nuevas iglesias ha sido, por cierto, con la migración venezolana, ahora estamos plantando iglesias en muchos lugares. En muchos lugares. La próxima semana iré a Madrid a una reunión con pastores y luego estaré visitando el equipo de plantación de las Buenas Nuevas a las afueras de Madrid. Es eso, creemos que podemos ir y hacer plantación de nuevas iglesias. Inclusive cuando decidí quedarme en Venezuela, pensé, si tú has traído juicio sobre esta nación, tu juicio tiene un propósito, arrepentimiento. Y si más se van a arrepentir, necesitan nuevas iglesias. Además, ustedes lo han aprendido seguramente, aquí está Ramón Mendoza de DCPI y otras personas que trabajan con plantación de iglesias. No importa cuánto crezca una iglesia local en una ciudad, yo puedo hablar desde esta perspectiva, somos una mega iglesia también, pero las mega iglesias no determinan el crecimiento del evangelio en una ciudad. Es la plantación de nuevas iglesias. Por otro lado, para que impulsemos la plantación de nuevas iglesias, cuando una iglesia se está plantando cerca de las iglesias que tenemos, yo le digo a los pastores, ve y contribuye con ese pastor y su equipo de plantación, que planten una nueva iglesia allí en tu sector. Porque los estudios muestran que mientras más nuevas iglesias son plantadas en un sector, la iglesia que ya estaba tiene mayor potencial de crecimiento. ¿Ok? Igual, la iglesia tiene un presupuesto para misiones y los miembros oran, dan y participan en los viajes misioneros, adoptan pueblos y misioneros en específico, misiones indigenistas, misiones transculturales, ¿ok?
Ahí están entonces las 4 marcas, cada uno con 3 elementos, con 3 componentes. Cada componente luego lo ven en el cuestionario.